la ley de la mordaza que se estableció en Puerto Rico, la ley conocida, ¿verdad?, por la mordaza, fue la ley 53. Se estableció en Puerto Rico en 1948 con la intención de acallar, de reprimir a aquellas personas que hablaban sobre la soberanía de Puerto Rico, los que cantaban canciones patrióticas, los que hablaban sobre la problemática colonial de Puerto Rico. Y esa ley estuvo en vigor hasta el 1957. A través de esa ley es que acusan a don Pedro Albizu Campos por estar llevando un mensaje y propagando un mensaje sobre la soberanía, la liberación de Puerto Rico y sobre el sistema colonial implementado desde Washington aquí en Puerto Rico. Hoy en día también hay una especie de ley de mordaza que le han aplicado a una compañera que hoy la tenemos aquí en Desde Cero. Bueno, pues esta compañera que le estaba hablando es nacida en Nueva York, pero es boricua, es más boricua que de la cepa. Ha visitado sobre 20 países. Es una doctora en medicina de sobre 20 años de experiencia científica también. Enfocada en la medicina de combate, humanitaria, medicina soberana e independiente en temas de salud. Activista de los derechos humanos y del paciente. También activista sobre la libertad de expresión, con vasta experiencia de investigaciones en alianzas múltiples con academias en Italia, Japón, China, Bangladesh, haciendo conferencias globales científicas en Boston, directora de las salas de emergencia del municipio de San Juan, presidenta de la Academia de Medicina General de Puerto Rico, capítulo de San Juan, líder del Task Force de Políticas Públicas del Sistema y Ambiente del CDC de Puerto Rico, Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, fue el rostro de la salud y bienestar de la Agenda 2030 en Puerto Rico y con un sinnúmero de premios de Top Doctor de Estados Unidos, Cámara de Comercio, Medalla Sol y Solina Ferrer de la Cámara de Representantes, Premio Humanitario Universidad de Minnesota, premios del Senado de Puerto Rico y un sinnúmero de reconocimientos después del huracán María por sus hazañas y su trabajo en la medicina. Y para mí es un gran honor tener aquí a la doctora Sally Priester. Un aplauso aquí, un aplauso. Gracias. Para mí es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bien. Pues mira, qué bueno porque la conocí a usted porque usted ha sido una compañera solidaria con las playas de Puerto Rico y se presentó al campamento SEMI en solidaridad con las playas y con nuestra voz, ¿verdad?, de los derechos de los recursos costeros en Rincón y en Puerto Rico. Y aquí yo tengo una fotito cuando usted fue allí a visitarnos. Le agradecemos, ¿verdad?, desde el colectivo del campamento SEMI, Paseo Responsable, Amigos de Tres Palmas y todas las organizaciones, ¿verdad? Gracias por ese apoyo, que es sumamente importante que venga de una persona como usted. Así que, ¿qué le dio por visitarnos? ¿Por qué para usted es importante las playas en Puerto Rico? Bueno, porque las playas son del pueblo. Vuelve y repita eso, ¿cómo es? Porque las playas son del pueblo. Ok, muy bien. Pues para nosotros, pues una vez usted, ¿verdad?, nos conocimos, pues entonces ya yo sabía de la historia de usted, pero no había comprendido, ¿verdad?, en específicamente qué era lo que estaba ocurriendo. Y es bien, para mí es bien importante resaltar las injusticias, el discrimen, la persecución, las campañas de cancelaciones que a veces ocurren y que, ¿verdad?, y que tratan de menoscabar, ¿verdad?, las trayectorias de las personas aquí en Puerto Rico y más con personas que son líderes en sus áreas de trabajo. Vamos a comenzar. ¿De dónde
¿De dónde sale la doctora Sally Priester? Bueno, le felicito por una introducción que a veces uno la escucha y se le olvida todo el trayecto que uno ha tenido que recorrer por 20 años para poder entonces uno estar aquí y decir, bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso y es leal, y por alguna razón Sally es el producto de una madre que trabajó duro y le enseñó, ¿verdad?, valores, dignidad y respeto a todo aquello que les rodea. Y sobre todas las cosas, el haber ido a viajar a todo el mundo y conocer tantas culturas, pues la formación me lleva a que no tan solo tenemos que respetar a esa persona, sino amar más la vida y llevar a cabo ese juramento que nosotros hacemos de salvar vidas. Ese es Sally. ¿Cuándo fue que usted decidió que la ciencia y la medicina humanitaria era su vocación? Wow, no me habían hecho esa pregunta. Excelente pregunta. En el 2005 se presenta un viaje, una oportunidad a Honduras y me invitan. En aquel tiempo estaban hablando de erradicación de la pobreza y me tocó ir a un orfanatorio de un doctor de Texas. Una enfermera, la hija, era quien dirigía este orfanatorio. Llego allí y entonces cuando comienzo a ver la relación que había entre los médicos y los enfermeros para atender este lugar, que habían más de 150 niños, pues dije, no tan solo el que estemos rodeados de pacientes y viendo cómo estamos tratando con un grupo de personas que no tienen las cosas que nosotros tenemos en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues me di cuenta que probablemente una segunda vez lo podía hacer. Entonces, a través de los viajes me doy cuenta que cuando sucede la malaria en el 2007 en África, en Etiopía y en Kenia, me toca visitar, soy invitada allá. Y entonces ahí es cuando empiezo a confrontar todas las necesidades a nivel mundial que enfrentan no tan solo las personas, sino especialmente los que son atacados, los más vulnerables, que son nuestros niños. Y ahí es que comienza esta fase. Muchos le llaman misionero médico, otros le hablan fase, ¿verdad?, médico humanitario. En otros casos, porque siempre ha sido en desastres, pues trabajas en los desastres a nivel mundial. Ya sea enfermedades, ya sea huracanes y ya sean terremotos. Yo creo que es una vocación humanitaria, yo creo que es más bien humanista. Usted viene de esa cepa humanista. Y entonces, ¿cuándo comienza pues, a estudiar? Bueno, decide entonces estudiar medicina y convertirse en doctora. ¿Así fue? Yo quería ser maestra. Ok. Entonces, en el camino, por accidente, estudié medicina, hago mi internado, luego tengo que decidir si quiero hacer una especialidad. Entonces, en el transcurso es cuando me hago un postdoctorado, hago un fellowship, y ahí entonces es cuando me convierto en científica y trabajo en papers y en research y todas estas alianzas que se hacen en los trabajos especializados, que de hecho muchos de ellos en PubMed, en el mismo NIH, en la página de salud del gobierno federal. ¿Eso fue para ese tiempo? Sí, ahí estaba en la formación con un compañero de China, un compañero de Bangladesh y otra compañera en Texas A&M. Ok. ¿Qué tipo de investigaciones hacían? Todas. Ok. Todas. ¿Había alguna que le llamaba más la atención que otra? Sí, trabajamos con la población militar y también, ¿verdad?, con la población civil. Aquí podíamos verificar si habían resultados, por ejemplo, si tomabas un medicamento, cuáles eran los efectos secundarios, si esos efectos secundarios eran benignos o si retrasaban, por ejemplo, un tipo de cáncer que pasaba con las estatinas y cosas así. Pues tenías que ver el macro de todas estas tipos de condiciones que se estaban dando a las poblaciones, en este caso de Texas, y se hacían comparaciones con otras universidades de otros estados y con otros países. Ok, aquí estoy mostrando una foto también aquí, ¿verdad? No sé si quiera abundar en qué momento es. Ya esto es más adelante. Sí, ya eso es, ya había venido a Puerto Rico, vivía en Texas, me radicó en Puerto Rico, ya ahí era presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico. Ok. Entonces, aquí es que, bueno, como ahorita mencioné al principio de la entrevista, o ¿verdad?, este diálogo, no me gusta llamar entrevista, este diálogo ameno, ¿verdad? Hay mucho bagaje y hay mucha información. No sé si lo llevo en forma cronológica, no sé aquí qué está ocurriendo. Ahí sí, ahí estaba con un profesor de cardiología en la Universidad de Texas A&M y un compañero
del fellowship de Marruecos es él. Ok. Usted hizo medicina general. Medicina general, después hice el internado, después hice el fellowship en investigación, que es donde obtengo el grado de científica, y luego en Puerto Rico empecé a trabajar en las salas de emergencia, que de hecho en el municipio de San Juan, que es la población más grande y vulnerable que tenemos, ¿verdad?, en todo Puerto Rico. ¿En qué año estamos hablando? ¿2014, 2016 por ahí? Diciembre del 2014 es cuando me ofrecen el contrato para dirigir las salas de emergencia de todo el municipio de San Juan. Así que fue del 2012 al 2014. Y esa experiencia de manejar o ¿verdad?, de estar envuelta en administrar estas salas de emergencia con un sistema de salud que sabemos que en Puerto Rico pues se ha ido de ser en los años 70 y 80 uno de los mejores en el mundo. Correcto. Ha ido a pasar a un detrimento poco a poco, paulatinamente, al detrimento. ¿Cómo fue su experiencia en esas salas de emergencia? De hecho, cuando yo comencé, estaba comenzando todo con una huelga, cosa que yo no sabía, que era la huelga del Hospital Municipal de San Juan. ¿Esto es del municipio? ¿Usted es del municipio? Sí, del municipio de San Juan. Ahí estoy con una compañera médico, obviamente americana, que estaba en Puerto Rico, y enfermeros. Ok. Entonces me estaba contando. Entonces, cuando en aquel entonces comienza la huelga del Hospital Municipal, porque había un cambio de gobierno, de dos partidos diferentes, dos administraciones diferentes, te estás enfrentando a una realidad que aunque tú eres un ente privado porque estás contratado, ¿verdad?, por servicios profesionales como médico, para dirigir todas las salas de emergencia, te das cuenta que el sistema de salud está bueno para atender a los pacientes, pero estaba podrido porque se caen los brazos de aquellos que no continuaron en la voluntad del pueblo que eligieron. Entonces te enfrentas, porque quien sufre todas estas consecuencias es el paciente, son los pacientes. Y con una vulnerabilidad de que tienes todo el sistema público, tienes los pacientes, ¿verdad?, que son transitorios porque muchos de ellos vienen a trabajar de lunes a viernes y los fines de semana se regresan a sus pueblos, pues tienes una plantilla bastante grande, es más la plantilla de los servidores públicos. En aquel entonces, si lo fuéramos a comparar con ahora, aquello era un tipo sistema de Arbona, lo que no es ahora. Ahora es completamente un negocio, la salud. Sí, cuando usted dice el sistema Arbona, era el sistema, ¿verdad?, ese sistema que tengo entendido que venían personalidades de otros países a ver cómo se manejaba la salud en Puerto Rico para utilizarlos de modelos en sus propios países. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que fue un proceso, entiendo yo, de privatización del sistema, o es que los planes médicos privados empezaron también a penetrar en ese negocio? ¿Qué fue lo que pasó? Ambas. Y podemos decir que es increíble que otras naciones vinieran a Puerto Rico a ver el sistema y quererlo modelar, ¿verdad?, en sus países, y que hayan sido exitosos. En Puerto Rico el sistema es que como entra tanto dinero del gobierno federal, cada municipio empezó a ver que podía hacer un negocio, y vamos a hablar claro, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú tienes un per diem para pagar por enfermería, para cada enfermero o por cada doctor, un ejemplo, tú recibes $100. ¿Qué es un per diem? Es un pago que se le da por trabajo, por tiempo a esa persona. En el caso de los médicos, recibe un dinero de un fondo donde dice, bueno, yo te voy a pagar a ti $100 por hora por médico, por CDT, por sala de emergencia. Si tú tienes 10 CDT y un hospital y tú estás recibiendo $100 por médico, por hora, por hospital, por sala de emergencia, estamos hablando de muchos médicos, pero de mucho más dinero. Y cuando yo llegué, se le estaba pagando a los médicos $25 la hora. Lo subimos a $50 la hora por hora. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un número de $100, ¿a dónde se están yendo? Esos $75 o esos $50 se va a la corporación que es administrando la sala de emergencia, que es usualmente el mayor donante de ese alcalde de ese pueblo. Ok, así está todo relacionado, Eso me acuerda cuando yo trabajé muchos años en municipios, en distintos municipios, administraciones municipales, y se veía de todo, ¿no? Se veía de todo, incluso de los 4 municipios que trabajé, 3 alcaldes, dos fueron presos y uno se declaró culpable.
el único municipio, el único alcalde que todavía está por ahí vivito y coleando, y si nos investigan mucho, sabrá Dios, pues es el del alcalde de Bayamón. Así que de los otros 3, yo trabajé en el municipio de Barceloneta, Vega Baja y Mayagüez. Así que, y entiendo que hay como un proceso de un toma y dame en las contrataciones. Y eso es algo que es bien practicado en los municipios. Y muy asqueroso. Sí, es un modus operandi. Incluso ya es un sistema implementado. Es el status quo que hay. Exactamente. Entonces, ok, hablando de eso, sé que usted también estuvo, bueno, yo tengo aquí, tengo sobre investigaciones que usted ha realizado aquí, ¿verdad? Que no sé si nos puede hablar sobre esto, pero sé que ha tenido mucha, ¿verdad? Mucha experiencia en un sinnúmero de temas, un sinnúmero de investigaciones, reconocimientos. Por ejemplo, aquí creo que usted está en el Senado, que le reconocieron, ¿verdad? Sí, en el Senado. Con respecto a la foto anterior de investigación, déjame decirte algo. Cuando nosotros estamos trabajando un fellowship en investigación, antes de nosotros publicar, nosotros tenemos que estar por lo menos 1 a 2 años haciendo toda la teoría, los objetivos a cumplir para llegar a una conclusión de un objetivo que queremos investigar. Okay. Nunca nada que sea novel puede tardar menos de 24 horas a 3 meses y hacerlo ya como una publicación, porque luego que tú estás haciendo un trabajo científico, tiene que venir unos peer reviews. Tú tienes que cumplir con toda esa base para que por lo menos no menos de 10 científicos más evalúen ese trabajo que tú estás haciendo con el grupo que tú estás trabajando para antes llevarlo a donde tú lo quieres publicar, a los diferentes journals y todo este tipo de cosas. Para nosotros publicar, como uno de los ejemplos de los que pasó de los documentos de publicación, pues para que esto sea publicado en PubMed o en NIH, por ejemplo, pues todo este proceso tiene unos objetivos a cumplir. Y necesitas explicar cómo se construyó este experimento para al final tener unos resultados y explicar cómo llegaste a estos resultados. Y esto a veces tarda años. Sí, no es que tú haces una investigación y entonces pues la tiraste al medio y que se publique. No, es un proceso que ya es me imagino que tiene que ver cómo se puede hacer, no sé si la data científica que tú puedas mostrar y respaldar hasta las últimas consecuencias de ese resultado para llevarlo a una conclusión. Correcto. Método científico establecido y más cuando lo vas a publicar. Correcto. Ok. Entonces, ¿qué otra? Ok, me llama mucho la atención esta foto. ¿Dónde es esto? Eso es en Kenia, en África. Cuéntame, ¿qué usted estaba haciendo por allá? Bueno, esto fue un trabajo voluntario con un grupo de doctores. Estábamos doctores de Texas, de Washington. Y en esta misión, gente también de Carolina del Norte, recuerdo, nosotros estábamos atendiendo cientos de pacientes. Estábamos verificando la presión, el azúcar, lo que conocemos, ¿verdad? El azúcar, la glucosa, y viendo el estado anímico que tenían estos pacientes como parte del proceso del viaje, viendo cómo estaban, su salud física, emocional, mental y espiritual. Ok, ¿esto también fue del mismo viaje? Eso es en Etiopía. Ok, en Etiopía. En Etiopía, porque ahora recordé, sí, Etiopía. Ok, haciendo también la misma... Hacemos lo mismo. Ok. Y te comento que una cosa curiosa, y esto es para los puertorriqueños que nos están viendo, para tus seguidores, que tienes muchos. Bueno, estamos tienes ahí. Muchos, y muchos de ellos que aman la tierra. Nosotros tenemos unas costumbres africanas que traemos, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero aprovechar y compartir, que no lo compartimos a veces con las personas, haber estado, eso fue un mes ese viaje, por eso te puedo decir que en Etiopía, en estos viajes, cuando yo llegué en el avión, empieza toda la gente a aplaudir. Y yo dije, pero yo pensé que yo era la única puertorriqueña. ¿Aplauden en el avión? Eso viene de los africanos. Eso viene de origen africano. Nosotros aplaudimos, no porque los nuyorican aplauden de aquí para allá, pero es un mensaje bien directo. Eso viene porque los africanos, y la persona que ha ido a África lo sabe, ellos aplauden en el avión. Así que esa costumbre viene desde allá. Ok, que es compartida. Es compartida y nos tenemos que sentir felices de eso porque sí, es así. Y los tostones que nos comemos y el pollo guisado que nos comemos, todo eso viene de África.
Eso es correcto, oye. Aquí, ¿qué es esto, doctora? Ay, esa foto fue en la oficina médica. Eso fue una de las medallas otorgadas la Cámara de Representantes de Puerto Rico en el 2018. Oh, el Por 2018. trayectoria, salud, Ok, servicios a la comunidad. ok. Entonces aquí también es un reconocimiento del Senado. Mira, han sido varias medallas. Esa fue en el Capitolio. Ok. Esa fue también por trayectoria Ok. a nivel mundial. A nivel mundial. Es la única medalla que han dado en el Capitolio por ese reconocimiento el complemento de viaje, trabajo comunitario, empresarial, filantrópico. Aquí usted es la cara, el rostro de lo que es la Agenda 2030. Eso fue a finales del 2019 y ya al principio del 2020, pues, obviamente me salgo de eso, no participo más, me doy cuenta que no es una agenda que va paralela, ¿verdad? Con lo que queremos nosotros vivir. Dios no estaba en el asunto, así que cuando me di cuenta que tiene que ver con salud y bienestar, era uno de los cuadros que la Agenda 2030 está llevando a cabo a través de distintos alineamientos de 17 objetivos y metas. Ok, ¿y qué es eso de la Agenda 2030 y por qué se salió de ahí? O sea, ¿qué fue el punto de no retorno? Bueno, cuando me di cuenta que era para destruir la humanidad, que era para desplomar básicamente las economías, bajar la población, destruir el ser humano a través del rostro de la salud, a través de un falso cambio climático. Cuando te estás dando cuenta de todo este tipo de cosas y utilizando a nuestros niños con un sistema de educación diferente, y Dios no está en el asunto, para mí es importante recalcarlo y decirlo, pues si Dios no está, yo no puedo estar. Ok, entonces, aquí es que viene el punto, quizás el punto de rompimiento, el punto más importante quizás en su carrera. Tomar una decisión y tomar una postura. Aquí nosotros en Desde Cero, nosotros apoyamos la libertad de expresión, apoyamos que no haya censura, apoyamos que se pueda debatir en libertad, que podamos aprender entre nosotros mismos y que podamos crear discusiones que puedan nutrir a las demás personas. Yo puedo bregar con las diferencias, conmigo no hay problema en tener diferencias, pero que sean diferencias basadas en la información y basadas en la educación. Y entonces aquí usted establece esa postura de que la Agenda 2030 con relación a la despoblación mundial, ¿quién establece estos guidelines, estas guías? ¿De dónde vienen estas guías? Del Banco Monetario Internacional. Okay. Eso es bien importante saberlo porque muchas personas piensan que el Banco Popular, ¿verdad?, o el Banco de la Esquina Oriental son los bancos que están corriendo el espectáculo y no, esto es nada. Nosotros tenemos nuestros propios bancos en el tiempo de antes. Mucha gente no sabe eso. A medida que se han ido extinguiendo los bancos, crece un banco a nivel mundial. Entonces, junto con personajes como la misma Organización Mundial de la Salud bajo las Naciones Unidas, que es un alicate de una forma que establece cómo va a ser con las Naciones Unidas la agenda de los 17 objetivos. Pero detrás de esto hay unos personajes bien importantes. Está Tedros, que es el que está dirigiendo la situación de salud a nivel mundial a través de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y aparte de eso, pues tenemos, cuando hoy hay hambre, traen a la UNESCO. Cuando hay otras situaciones, pues entonces ahí es que traen a los amigos portadores de dinero y grandes donantes, como el señor Bill Gates, por ejemplo, Gavi, Fundación Gavi, a la Organización Mundial de la Salud, para seguir financiando y que se continúe, que esta agenda siga hacia adelante, alineada a estas metas que ellos tienen, que no han consultado con el pueblo. Yo estudié planificación y hice una maestría en planificación ambiental y de manejo de recursos de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, nosotros aprendimos que con los recursos que hay en el planeta, basta y sobra
para que la población actual pueda desarrollarse a sus capacidades. Entonces, yo recuerdo hace años, unos años, que estas personalidades que usted nombró, como por ejemplo Bill Gates, hablaba bien parlanchín de la despoblación del mundo y que las vacunas eran un proceso o parte del proceso de la despoblación del mundo. Pero yo decía, pero ven acá, ¿cómo tú me vas a hablar a mí del desarrollo tecnológico o lo que fuera cuando me estás por otro lado diciendo que hace falta despoblar la humanidad? Ahora, y para hacer hincapié, vamos a poner lo que él dijo hace 10 años en un TED. Vamos a ponerlo aquí. Let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. O sea, en ese momento, él está diciéndole al mundo, mira, tenemos que matar un par de gente o tenemos que despoblar la humanidad. Tenemos que hacer menos, o sea que, mire, y aquí en Puerto Rico nosotros tenemos experiencias como, por ejemplo, con el doctor Rhodes, que era el que inyectaba hasta cáncer. Doctor Cornelius. Cornelius Rhodes, ¿verdad? Es él, o sea que, pero él lo está diciendo a la humanidad. O sea, vamos a crear este tipo de medidas para minimizar la población del planeta. Y habla de las vacunas. ¿Esto es parte de la Agenda 2030? Eso es correcto. Él es la persona que está llevando a cabo detrás del panel, ¿verdad? Del telón que esté sucediendo esto. Y recuerda el año en que lo hizo. Eso fue hace 10 años. Bueno, en ese video fue hace 10 años, pero no sé si fue anteriormente a eso. Ese video, él habla bien claro de la exposición de las estrategias que van a estar utilizando ellos. Y primero que él no es doctor, él no es científico. Epidemiólogo tampoco. No, y no necesitas un epidemiólogo para llevar a cabo, o sea, porque esto Rockefeller desde el principio así lo hizo, cambió la medicina. Y eso es bien importante, que los médicos que alcancen a ver su programa, entienda que esto es parte de la fragmentación que hubo para que nadie se comunique entre sí. ¿Ves? Y este caballero, que donde está especializado es en software y en computadoras y en antivirus. Entonces, él llevó esto a la salud y él descaradamente lo anuncia, lo habla y lo dice claramente cómo lo va a ejecutar. Porque él lo menciona y lo dice. Asimismo también, él fue al Pentágono en el 2007 y dijo bien claro, presentó un DOI number diciendo, si yo aplico una vacuna a todas estas personas que son fanáticos de Alá, ¿verdad? A nuestros hermanos del otro lado, esto es bien fuerte, porque como ellos son bien revolucionarios, pues una forma de controlar la revolución que hay dentro de ellos era si tú le ponías una vacuna. Y él lo dice con la misma boca de comer. En el Pentágono, él, de los Estados Unidos, él lo dice así. Wow. Y esta grabación es tan importante como aquella, donde él le anuncia a la población la estrategia de cómo llegar a bajar la población a través de una vacuna con una excusa de un resfriado común. Puerto Rico siempre ha sido laboratorio establecido aquí, ¿verdad? Ya sea para la moda, para la economía, para la salud, para las vacunas, para la esterilización de las mujeres. Y aquello del doctor Cornelius Rhodes, donde él vino en los años 30, 40, entiendo, y trató de inocular cáncer, células cancerosas a distintos puertorriqueños o puertorriqueñas. Y él se hacía orgulloso de eso. Incluso iban a dar un premio Cornelius Rhodes. Se lo dieron. Se lo dieron el premio. Se lo dieron. Y luego que se lo dan, se lo lleva el Army para que entonces trabaje en la cámara de gas, donde más puertorriqueños habían una cámara de gas de prueba para poder ellos, en un servicio de training, servir al servicio militar de Puerto Rico en los Estados Unidos. Entonces, aquí hay una analogía. Esto fue en los años 30-40 en el ámbito local puertorriqueño, pero lo que estábamos mostrando de Bill Gates es el ámbito planetario. Es utilizar la población mundial como un gran laboratorio
para minimizar población, densidad poblacional y para implementar también controles de movilidad o controles de ingeniería social, se le puede llamar. Creo que eventualmente, eso fue hace 10 años, pero creo que eventualmente, con lo que ocurrió a partir del 2020, entonces ahora podemos hablar. Porque ahora lo estamos viendo desde más lejos, ¿no? En aquel momento no se podía hablar de esto. Y yo no sentía, ¿verdad?, la prioridad de hablarlo. Pero ya con un poco más de experiencia y con lo que ha sucedido, tenemos que hablar. Hay que hablarlo. Hay que abrir las mentes. Y creo que su experiencia con esta situación a mí me abrió la mente para yo hablarlo y darle voz a aquellas personas que no pueden decir, por ejemplo, COVID, o que no pueden decir vacuna, o que le reprimen su vocabulario, porque si no, están en grandes problemas. ¿Eso es lo que ha pasado con el caso de usted? Bueno, gracias por esas palabras. La primera vez que hablé de esto fue en el 2020 a un reportero que se llama Jesús Rodríguez. Creo que trabajaba en el Canal 4. Luego se fue. Nunca más volví a hablar en Puerto Rico hasta hoy que estoy hablando contigo en este programa, ¿verdad? Y cuando en el 2020 yo me di cuenta, muy quizás antes de tiempo, que venía una ola para Puerto Rico de tortura que venía desde otros lugares, yo me cuestioné como médico y como científico, ¿qué está pasando? Y me preparé, porque si yo soy un médico que he trabajado en desastres naturales o de enfermedades anteriormente a nivel de escala planetaria, pues entonces, cuando pasa este tipo de cosas, yo fui a buscar las herramientas. Y por haberme expresado en contra de las medidas draconianas del gobierno de Puerto Rico, que restringió, encarceló falsamente a un pueblo, yo como médico que tengo unos cánones de ética, yo no podía quedarme callada. Y no me arrepiento. Y ellos vinieron menos de 24 horas y una semana antes que empezara la vacunación, me bajaron con una mordaza que yo no puedo expresarme utilizando esas palabras que usted mencionó, que no puedo endosar, no puedo hablar públicamente, y ni ninguna de sus futuras variantes en aquel entonces. Estamos hablando del 2020, yo estoy amordazada desde el 2020. Una ley de mordaza inconstitucional, a su pena de desacato. Y otra mordaza que no puedo hablar de ninguna emergencia de crisis nacional sobre salud. Ok. Cuando viene esa, me acuerdo, marzo 2020. Me acuerdo marzo 2020 cuando nosotros tenemos un evento internacional de paracaidismo en nuestra escuela de paracaidismo Sky Puerto Rico, en Arecibo. Y recuerdo que ya al final del evento, los compañeros y compañeras que eran instructores de otros países estaban en una situación porque de momento empezó a ocurrir. Me acuerdo que en Italia fue de los primeros, me acuerdo que empezó como a cerrar y habían compañeros de Europa que tenían que irse porque iban a cerrar literalmente el espacio, iba a haber la clausura completa. Y de momento era como un asunto planetario. Pero ustedes recalcan en Puerto Rico específicamente. ¿Cuál fue la diferencia entre la clausura del planeta durante este proceso versus la de Puerto Rico? Que hubo resistencia a nivel mundial y Puerto Rico no, o sea, Puerto Rico se sometió. Fue muy fácil manejar al puertorriqueño, que siempre ha sido, recuerda una cosa, antes que pasara esto, hay un estudio de la misma Organización Mundial de la Salud en el 2017, donde estudió 90 naciones cómo se comportarían frente a los desastres. Es decir, cómo se comporta esta población X o Y frente a un desastre natural, frente a una condición de enfermedad, X, Y, Z. Al ellos ver que nosotros nos estábamos comportando como el huracán María y que estábamos todos, mira, donde come uno, comen dos, donde nosotros estamos, mi casa es tu casa, pues obviamente Puerto Rico fue el único lugar donde no hubo una resistencia, donde el pueblo fácilmente se dejó encerrar en su casa y no cuestionó ninguna de las medidas dramáticas y torturantes que traía el gobierno de Puerto Rico cuando se implementó.
El miedo tiene que ver con todo esto. La capacidad que tienen de inculcar el miedo. Porque Puerto Rico sabemos que a través de su sistema desde los tiempos de España y luego, ¿verdad?, el cambio de soberanía a Estados Unidos, el miedo siempre ha sido una herramienta bien potente contra la población puertorriqueña. Por ejemplo, antes no podíamos utilizar la bandera puertorriqueña, no se podía sacar, porque te encarcelaban o te cancelaban o te tenías que ir del país. Estamos hablando para el tiempo de la ley de la mordaza. Así que yo no sé si el miedo a través de, ¿verdad?, de que te vas a morir o sea, no sé si el miedo tanto influyó, ¿usted cree? O la campaña de miedo fue, o sea, muy efectiva. Muy efectiva, que Puerto Rico logró ser la primera jurisdicción a nivel de la nación americana, en comparación con los 50 estados, en ser el lugar donde más rápido fue el lockdown, el encerramiento en sus casas, y donde logró una vacunación a nivel de un 93% de nuestro pueblo está vacunado. La Organización Mundial de la Salud explica bien claro que todo empieza con miedo, luego son distintas fases: miedo, horror, terror e impotencia. Ojalá mucha gente estuviese pensando, espérate, lo que él está diciendo es miedo. ¿Y qué me pasó? Miedo. Eso fue lo que se corrió entre todas las personas y puso los hermanos en contra, las familias en contra, los empleados en contra, el pueblo entre sí en contra. O sea, mira qué fácil fue. El miedo fue una forma de manipular y ya ellos saben que funciona. Uh-huh. Y después de ese miedo, ¿a dónde yo lo llevo? Al terror. ¿Sabes lo que es vivir con una pistola detrás de tu espalda y tú con las manos arriba? Ahora yo puedo hablar de esto, pero en aquel momento yo tenía el terror y el miedo a que me cancelaran mis propias amistades, que me cancelaran los grupos de apoyo o los grupos a los cuales yo tenía afinidad con ellos, en términos ya sea ideológicos, sociales, etcétera, etcétera. Yo tuve que maniobrar dentro de ese proceso de encarcelamiento colectivo de una manera creativa. En un falso encarcelamiento. En un falso encarcelamiento, porque yo, a pesar de que sí era empleado de una administración municipal, se nos obligó a vacunarnos, pero yo asumí una postura de yo voy a ver de afuera. Es como cuando uno ve una obra de arte. Si estás muy pegada, no la puedes ver. Te tienes que separar un poco y verla de lejos. Y así yo hice, no, yo voy a esperar. Yo voy a esperar qué es lo que está pasando, porque yo tengo un sistema inmunológico. Perfecto. Así que yo voy a esperar y esperé. Y esperé a ver cómo se daba toda la situación. Y yo tuve amistades, familiares, de mi seno familiar full, que hubo choques ideológicos y de pensamiento con relación al proceso de vacunación per se. Yo puedo entender que la vacunación como tal, ¿verdad?, desde mis comienzos como niño, pues era algo efectivo en aquel momento. Y creo que en la escuela, ¿verdad?, uno se vacunaba 7, 8, 9 veces, todas las vacunas de esa manera. Hoy en día no es así. Hoy en día entiendo que son sobre 70 vacunas. Yo no sé cuántas vacunas son, pero si uno hablaba de esto en el proceso del 2020 hacia acá, tú caías en la lista negra. Te cancelaban. Te cancelaban tus propias amistades y ustedes saben quiénes son. Y eso fue bien doloroso. Incluso grupos colectivos de solidaridad, que no voy a mencionar los nombres de esos grupos colectivos, pero si tú no estabas vacunado, no te aceptaban en una reunión. ¿Cómo es posible que hablen de libertad y soberanía y uno no tiene la libertad de escoger bajo una imposición? Porque eso fue una imposición, no fue una libertad de tú decidir. Yo no tengo problemas con los que querían vacunarse, pero si yo tomo la decisión de no vacunarme, pues no la cojas conmigo. Te tienen que respetar. Me tienen que respetar mi decisión. Y ahora yo lo hablo tranquilamente, no tengo problema con eso. Así es. Y yo nunca me vacuné con relación al COVID y tuve que buscar medidas
para poder entrar a lugares y eso con certificaciones de vacunación falsas. Lo hice, no me importa. Lo hice. Y yo entraba a lugares y decía, así estoy vacunado. Carajo. Pero fue una decisión que yo tomé en aquel momento. Yo y cientos, porque tengo amistades que también lo hicieron de esa manera. Pero ahora yo lo puedo hablar con libertad. Y lo digo. Y tuve que enfrentarme a eso. Y gente de mi familia se vacunó. Yo no tuve problema con eso. No estaba de acuerdo, pero lo hicieron. Y yo no tuve problema con eso. Así que ya eso está establecido. Y yo no soy una persona que soy un anti-vaxxer, ni no. Vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Usted cómo tomó la imposición? O sea, usted la amordazaron porque era científica, representaba un sector importante. ¿Cómo usted se sintió y qué, ¿verdad? ¿Qué medidas tuvo que hacer? Gracias por la pregunta. Cuando sucedió eso en la Torre Médica del Ashford, junto al Hospital Presby, mi oficina estaba en la Torre Médica del Ashford, estuvo abierta, yo nunca cerré. Allí habían sobre 60 médicos y nos quedamos nada más 4 médicos trabajando. Pero en la oficina fui la única que me quedé con la oficina abierta, atendiendo a todo el mundo. Desde deambulantes, personas de residenciales, porque sus médicos habían cerrado las oficinas, las IPAs, los CDT. Y fuera de ahí, toda persona que viajaba a Puerto Rico, gente de Israel, gente de España, que se quedaron a vivir en Puerto Rico. Les gustó la isla. Nunca cerré. Y la imposición me dio mucha indignidad porque no hubo un debate. Yo quería debatir. Yo quería que me dijeran por qué está pasando esto. Y me fui a la Plaza de la Libertad en Condado, bajé las sillas de la oficina y allí se pararon un montón de personas y se bajaron de los carros a escuchar. Pues, pero es que es importante que la medicina es debate. Y es la primera vez que yo, una persona que llevo 20 años a la medicina, donde todos los temas se tienen que debatir, se tienen que infundir y respaldar con data científica real. De momento era como que me tengo que meter la medicina en el bolsillo y seguir caminando. No es así. Yo estudié, yo me formé, yo he estado en distintos lugares donde ha habido distintas situaciones catastróficas de verdad, reales, y que yo vieran que le estaban haciendo esto al pobre pueblo de Puerto Rico y que todavía en ese entonces yo decía, bueno, pero ¿dónde está el secretario de salud? ¿Dónde está el departamento de salud? ¿Por qué la señora gobernadora en aquel entonces, que quedó por accidente gobernadora, empezó a hacer unas órdenes ejecutivas a lo loco e inconstitucionales, privando a todo el mundo de sus derechos civiles y de sus libertades a través de unas órdenes ejecutivas inconstitucionales que no valían, que no servían, y que brinca todo el sector legislativo que tenían que ser aprobadas por Cámara y Senado y que sencillamente ella las hacía desde su escritorio encerrando un pueblo. Imagínate tener ese monstruo encima y ver que los colegas médicos ninguno se cuestionó. Al contrario, me decían, cállate. O, ¿sabes qué? Si esa va a salir de emergencia, métale 20 miligramos de anestesia para que se calle. Pero ¿tú sabes qué? Mis pacientes están todos vivos. Y los pacientes que los demás no querían, yo los atendía. Y siguen vivos. Y siguen vivos. Y saben la verdad. Y ahora estamos en los tribunales, ¿verdad? Porque no se puede vivir amordazado, porque ahí es cuando tú te das cuenta, para contestarte directamente la pregunta, Puerto Rico no goza de una democracia ni de ninguna libertad. Porque si yo me doy cuenta que esto le pasa a alguno de mis compañeros o a alguna otra persona que le privan la libertad de expresión, como hicieron con Pedro Albizu Campos, yo me tiro a la calle. Porque si callan a un hermano, me callan a mí. Y nadie lo hizo. Empezaron los grupitos que le decían los anti-vaxxers. No eran anti-vaxxers nada. Los verdaderos anti-vaxxers se escondieron, se vacunaron y se sometieron. Y yo lo digo así, de frente. ¿Dónde estaban los grupos que se paraban a pelear por las condiciones de nuestros niños especiales? Por los sordos, por los que no podían hablar, por nuestros niños, una población de más de 226,000 niños que los querían someter todos a vacunación con una vacuna experimental, a nuestros ancianos. Hay lugares de ancianos que murieron todos, fallecieron. Y el razonamiento crítico se montó y se fue. Y las personas estaban como zombies. Pero gracias a Dios que aquellos que escucharon y se bajaron de sus carros y dijeron, doctora, estoy con usted, puedo ver
que algo raro anda aquí. ¿Puedo hablar de la vacuna? Claro que sí. Y le dije a la gente, no se vacune con una vacuna experimental. A eso iba. ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna, por ejemplo, que ponían de la rabia o la vacuna contra la varicela era? Vamos a hablar de la hepatitis. O de la hepatitis. Que se la ponen al bebé al nacer. ¿Qué diferencia hay entre las vacunas que yo me ponía cuando estaba en la escuela elemental a la vacuna contra el COVID? Como no puedo hablar de lo que mencionaste, ¿verdad? Estamos en la Corte Suprema de los Estados Unidos ahora mismo en ese camino. Bueno, pero yo lo puedo decir por usted. Pues vamos a hablar de la vacuna de hepatitis, por ejemplo. Ok. Cuando un bebé nace, le pone la vacuna de hepatitis, ¿verdad? La hepatitis B. La primera dosis, a los 30 días la segunda dosis y a los 6 meses la tercera dosis. Ok. Virus atenuados. Cuando agarras a ese bebé y tiene 5 o 6 años y le haces una muestra, vas a buscar los títulos. Y se supone que salga positivo porque lo vacunaste. ¿Ves? Pero eran virus atenuados en aquella época, virus muertos, vamos a decirlo de esta forma. Okay. Para que el cuerpo y el sistema inmunológico reconociera de alguna forma que cuando te atacara X o Y virus, tu cuerpo levantara esa arquitectura perfecta y lo peleara. Okay. ¿Verdad? Como un sistema ayudador, como un sistema militar. Okay. Pero ¿cómo puede ser posible que la gente no comprenda que la misma OMS para el 2020 le cambia el significado de vacuna a la terminología de significado vacuna? Ahora es como un vehículo. Fíjate. ¿Cuál es el nombre que le ponen? ¿Algo de modificación del gen? Es un vehículo de modificación del tratamiento a aplicar genética, de cambio de genética. O sea que es ya no es como antes. O sea que el término de vacuna la cambiaron. Ya la vacuna, lo que le llaman ahora vacuna... No es la vacuna de antes. No es la vacuna de antes, es una vacuna que lo que hace es que modifica el gen humano. Claro que sí. Ok, vamos a hablar sobre eso. Sí. ¿Cómo es que funciona entonces ese vehículo? Ese vehículo ahora al cuerpo humano. Excelente pregunta. Las personas tienen que empezar a pensar que se tienen que desligar, ¿verdad? Porque a mí me vacunaron cuando yo era pequeña. O sea, yo no tengo problemas con eso. Yo lo digo. Ahora, ¿verdad? Desde que el 2020 cambió el concepto de la vacunación con la plataforma. Y fíjate que no es la única plataforma mRNA. También hay una plataforma próxima que va a ser la RNA o Signaling RNA, ¿ves? O plataforma nasal. Van a venir distintas, o de tatuaje. La gente tiene que abrir los ojos porque lo que se viene para Puerto Rico y para el mundo no va a ser fácil si lo volvemos a permitir. Y yo quiero hablarle a la gente para que la gente reabra su mente y no tenga miedo. Así que la plataforma que están utilizando ahora para la vacunación no es como las vacunas de antes. Aquí la gente está muriendo a consecuencia de la vacunación de la plataforma mRNA de ahora, desde el 2020 que comenzó la vacunación. Ok, yo voy a decir una cosa aquí, y yo lo sé porque amistades mías, que obviamente no voy a decir, pero amistades mías me han dicho, tengo miocarditis y el doctor me dijo que tiene que ver con la vacuna. Tengo coágulos en la sangre y el médico me dijo que tiene que ver con la vacuna. Y estoy hablando de la vacuna del COVID, ¿ok? Amistades actuales que tienen coágulos en la sangre, miocarditis, que han tenido problemas del corazón. Incluso tengo un familiar que a los 2 días de haberse vacunado, creo que fue al otro día, de haberse vacunado, estuvo en sala de emergencia con un problema cardiorrespiratorio del corazón. No me lo estoy inventando. Estos son personas que actualmente están vivas, pero a raíz de la vacunación tienen esas secuelas. Esas secuelas. Uh-huh. Y eso sin mencionar la cantidad de personas jóvenes en el mundo entero que han muerto por situaciones cardiorrespiratorias y, ¿verdad?, del corazón. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Que es totalmente real, 100%. Lo estás viendo porque lo estás viendo alrededor de ¿verdad?, las amistades, de su familia y de este tipo de cosas. Uh-huh. Pero yo como médico, día a día, todos los días escuchando personas, le digo más, pacientes que no eran mis pacientes, pacientes de otros doctores que luego le aventaban y le tiraban sus récords, le decían, si no te pones una tercera dosis no te voy a atender, a ese nivel. O sea, personas vacunadas que tienen que meterse la tercera dosis. Sí. Aquí hubo hospitales que si no se ponían la tercera dosis no podía ver la esposa o su esposo encamado en un hospital, hospitalizado. Si no se ponía la tercera vacuna, no los dejaban ver. Es horrores de cuentos
que todos los días yo tengo que escuchar como médico, porque yo sigo atendiendo pacientes a medida que yo pueda, ¿verdad? Es difícil tener una mordaza y ser perseguido por un sistema burocrático y tan monstruoso y tan asqueroso como el gobierno de Puerto Rico. Porque recuerda que esto dejó mucho dinero. Y entonces, muchachas jóvenes teniendo abortos, ver jóvenes llorar y decir, doctora, nosotros estábamos buscando el bebé por primera vez. Y ella a los 2 meses había abortado. Eso está pasando en las jóvenes puertorriqueñas. Y esto nadie lo está hablando. Los ginecólogos están callados. Aquí la gente tiene que empezar a hablar porque es muchos efectos secundarios y muchas muertes. Yo tengo familiares, una familiar, que después de la vacuna le cambió su menstruación. Correcto. Le cambió su proceso de menstruación regular. Ahora está eso a lo loco. ¿Cuáles son las secuelas y los síntomas después de la vacunación? ¿Se ha podido medir científicamente las secuelas de este tipo de vehículo de vacunación? Ojalá pudiese yo decirte que sí, pero te digo, ahora mismo nosotros contamos con que VAERS, ¿verdad?, que es básicamente una plataforma que tiene el CDC y el gobierno, ¿verdad?, federal, para que todas las personas que tengan efectos secundarios de cualquiera de las dosis, y estamos hablando, acuérdate que esto es efectos inmediatos, luego a mediano y a largo plazo. El sistema la semana pasada se cayó y se perdió la evidencia. Desde el 2021 ellos comenzaron a medir efectos secundarios, 30 y pico mil muertes, 200 y pico mil efectos secundarios de primera fase a inmediato plazo. Y ese sistema la semana pasada de VAERS se cayó. Tienes las vistas del Congreso de diciembre de 2024 de Estados Unidos, donde entrevistaron al mismo Fauci y él no tenía ni los efectos secundarios, ni los conocía, que no tenía data para presentar sobre nada de todo lo que se estableció. Entonces, estamos frente a un monstruo que no tiene forma de reconocer la data. Yo tengo mi data. Yo tengo la data de los pacientes que yo atiendo. La mayoría de los pacientes, según sea Pfizer, según sea Moderna, ellos tienen unas características especiales. Obviamente, dolor de pecho, ¿verdad? Han habido stroke, han habido infartos, han habido embolias, han habido abortos, han habido debilidad, ha habido personas que se han quedado paralíticas. Eso es Puerto Rico ahora mismo. 93% de las personas, los que han podido contar su historia, porque los demás ya no están para contarla. Tenemos municipios como Maunabo, que pierde de 5 a 6 personas diario de las personas que se vacunaron. Aguada es otro municipio. ¿A qué estamos jugando? Esto es un genocidio. Ok, ¿verdad? Usted mencionó a Fauci. Quiero poner un videíto de Fauci, porque Fauci y Bill Gates eran la cara a la humanidad, diciéndole lo bueno que era este lockdown y que el mundo, si no lo hacía, pues iba a colapsar la humanidad. Mira este videíto. Vamos a ver esto. Voy a poner 2 videitos. This is a physical covering to prevent droplets and virus to get in. So if you have a physical covering with one layer, you put another layer on, it just makes common sense that it likely would be more effective. And that's the reason why you see people either double masking or doing a version of an N95. Right now, people should not be walking. There's no reason to be walking around with a mask. When you're in the middle of an outbreak, wearing a mask might make people feel a little bit better, and it might even block a droplet, but it's not providing the perfect protection that people think that it is. And often, there are unintended consequences. People keep fiddling with the mask and they keep touching their face. Maybe I should put 2 masks on. There's nothing wrong with that, but there's no data that indicates that that is going to make a difference. In order to avoid the acquisition and transmission of this virus, which is highly transmissible, you should have uniform wearing of masks. When you go outside, almost any circumstance, you don't need to wear masks. And you wear a mask literally at all times that you're on the outside. When you go outside, almost any circumstance, you don't need to wear masks. So I'm vaccinated, but if I'm in an area where there is a lot of infection,
I still could get infected. ¿Cuántas veces se contradijo aquí Fauci? ¿Por qué él fue la cara de todo esto? ¿Cuál standing tenía él para él estar diciéndole al mundo todo? Y todas las contradicciones que estaba hablando ahí sobre que si la mascarilla, bla, bla, bla. La mascarilla no hace un carajo. La mascarilla realmente no te protegía de nada. Realmente te pasan las moléculas por ahí y los microbios te van a pasar a través de la... ¿Es o no es cierto, doctora? Como tengo una mordaza, quisiera contestarte directamente con eso, pero como te digo, todo lo que diga yo puede ser utilizado en mi contra. Lo que sí puedo decirle a la primera pregunta es que este caballero Fauci, yo le digo la boca de la bestia, la boca de la bestia se presta para esto porque esto era un plan. Lamentablemente por eso le llamé pandemia y vino el gobierno encima de mí. Okay. Lo dije. Bueno, sí, si fue planificado, si fue planificado, pues fue una pandemia. Okay. Gente, o sea, si fue planificado, no le busquen aquí. Y aquí yo no soy un conspiranoico ni estoy en ese viaje. Estamos hablando aquí de data científica y, por cierto, un familiar muy cercano a mí, que es, ¿verdad? Trabaja en un hospital y dirige uno de los departamentos de ese hospital en cirugía. Él al principio de este proceso, él estaba muy cuidadoso, se ponía su mascarilla, pero con el pasar del tiempo hizo como yo. Espérate, ¿qué está pasando aquí? Aquí las estadísticas no me cuadran. Aquí todo el mundo tiene COVID. Aquí nadie muere por un infarto o muere todo el mundo está muriendo por COVID. Cuando realmente los pacientes estaban muriendo por otras enfermedades, pero se los achacaban al COVID. Entonces, y él muy cuidadosamente sostuvo su postura, no se vacunó y le cayeron chinches, pero estuvo ahí. Y un abrazo a ese compañero que ha sido una inspiración en mi vida y lo continúa haciendo y tiene sobre 40 años de experiencia. Hay que felicitarlo porque vamos a hablar claro. Resistió, hay que felicitarlo porque fueron de los pocos que aguantó el gran empuje de una conspiración en contra de las personas que se opusieron a estas medidas. Y que conste, esos círculos también trataron de quizás de darle de codo, pero que no pueden, porque cuando hay un humanista que está hablando y que está diciendo, ¿verdad?, lo que le parece que es la verdad y cuestiona, ¿por qué tú tienes que entonces claudicar? No importa qué, tú mantienes tu postura. Así que, dado eso, ¿qué podemos decir, doctora? Me gusta que a partir de los profesionales de la salud, nosotros los médicos, estamos llamados a respetar unos cánones de éticas. Y el principal es salvar vidas. A nivel de que no importa lo que tú tengas que hacer, tú tienes que preservar la vida, la salud física, emocional y mental de esa persona hasta las últimas consecuencias. Esto es grave lo que estoy diciendo. Aquí los médicos tenemos que preservar la vida de la persona hasta las últimas consecuencias. Que no haya un día un tribunal que te pregunte por qué tú no hiciste esto para salvar la vida de esa persona. ¿Qué van a hacer los compañeros médicos que no salvaron la vida de estas personas y los mandaron a vacunarse? Esto es importante decirlo. Es importante recalcarlo porque es muy fácil decir, oye, vacúnate, pero ¿quién eres tú para decirle a otra persona vacúnate? Igual, ¿quién eres tú para decirle a otra persona no te vacunes? ¿Por qué? Porque esta es la libertad sobre tu cuerpo en elección que tú tienes. Pero nosotros los médicos tenemos que tener todo el tiempo presente que nosotros no podemos hacer de esa persona que se tire por un risco sin explicarle las consecuencias de tirarte por ese risco. Entonces, si tú estás entrando una persona a una vacunación experimental, tú tienes que explicarle a través de un consentimiento informado a esas personas, mira, esto es un experimento, esto no está aprobado, las consecuencias a inmediato, a mediano y largo plazo. ¿Cómo ahora tú le vas a explicar de qué están muriendo? Esto es una realidad y esto es bien fuerte. Con respecto a la mascarilla de Fauci del video, que se contradijo 1000 veces. El Congreso de los Estados Unidos en diciembre del 2024, un comité que ellos establecieron las investigaciones
¿Sabes qué? No hay evidencia, él no pudo mostrar evidencia de los 6 pies de distancia, de distanciamiento social. La gente tiene que abrir su cabeza y recordar que te decían 6, 6, 6. ¿Por qué no 5 y un cuarto? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 6 y un chispito más? No, yo recuerdo cuando te ibas a un restaurante, 6 pies de pulgada, de 6 pies, de separación, te sientas en la mesa y te quita la mascarilla. Ajá. Entonces era como que, Y el razonamiento crítico, ¿lo dejaron en la puerta cuando entraron? ¿Sabes cuánta gente aquí, dueños de negocio, porque según decimos una cosa, vamos a decir la otra, le querían caer la paliza a las personas que querían consumir? Ponte una mascarilla. Yo recuerdo videos que yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Sabes qué? El mismo Fauci no pudo en el comité del Congreso en diciembre de 2024 traer evidencia científica, empírica, data real que respaldara el uso de las mascarillas. Y los doctores aquí en Puerto Rico se prestaron para decirte, ponte una mascarilla. ¿Qué explicación le van a dar a la gente ahora cuando los obligaron a ponerse una mascarilla para entrar a una oficina, para dar unos servicios a los restaurantes, para tú poder comer? ¿Dónde está el razonamiento crítico? Deja eso. El mismo tipo, vamos a hablarle de tipo, porque este tipo no merece ningún respeto, porque él es un actor. Y desde el 1999, la medicina tiene actores y campeones. Y si tú vas de acuerdo a la narrativa política de lo que está establecido en ese momento, pues entonces a ti te pagan un par de pesos y tú vas y hablas. Así es. A mí me ofrecieron ser la cara de Pfizer en Puerto Rico. Y yo dije, no. Y tenemos testigos. ¿Sabes por qué? Porque yo no me iba a vacunar, yo no iba a vacunar a ninguno de mis pacientes, a ninguno de mis familiares. Una pregunta, ¿qué a mí me dio el vehículo o ese virus a mí me dio en México? Recuerda que no puedo hablar de eso. Bueno, a mí me dio, bueno, está bien. Bueno, pero yo lo voy a hablar. Yo estaba en México y le dijimos, le pusimos The COVID Wedding, porque a todo el mundo que estaba allí le dio el virus ese. Entonces tampoco puedo endosar ninguna conversación que tenga esa palabra, porque por su pena de desacato. Pues entonces... Porque el secretario de Salud, ¿verdad? En aquel entonces era el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, y fue el que me puso la mordaza a través de la Junta de Licenciamiento de Médicos de Puerto Rico. Pues entonces esa parte no la ponemos. Voy a decir esto. Me dio el vehículo, de alguna manera me enfermé con eso. Entonces, yo y toda la familia. Entonces, yo busqué medidas alternativas, ¿verdad? Y allá en México se podían conseguir estos medicamentos más fáciles que acá. Y allá, pues, compramos, qué sé yo, llegué a Puerto Rico y hice un tratamiento alternativo para curarme. Oye, y me curé. Aquí estoy. Oye, pero me dio fuerte, me dio bastante alcohol, pero ok. ¿Qué tratamiento? Bueno, no. ¿Usted no puede hablar del tratamiento? Lo que pasa es que si hablo de tratamiento, estoy entrando a lo que yo dije que no existe. Entonces, por eso tengo una mordaza. Ok, pero si yo hice té de cúrcuma, té de jengibre, ivermectina, también me zumbé. Es que esos son tratamientos que han funcionado por décadas para cualquier catarro que tengas en cualquier momento y época del año. Yo no entiendo por qué las personas no pueden entender que en el tiempo de antes tú acudías y buscabas un 7 jarabe, o buscabas a un naturópata, o buscabas a tu médico de proveedor de familia y te daba tu jarabe y ya, normal. Ok, pero... La ciencia nunca cambió. Por eso, pero hubo un acuerdo que hay un poscatero que es bien famoso que se llama Joe Rogan, que cuando él le dio una enfermedad ahí, pues él hizo un proceso alternativo. Pues yo hice eso mismo y pues me curé y cool, tú sabes, aquí estamos. Cuando usted dice que sus pacientes nunca han muerto a consecuencias de esa enfermedad, ¿por qué? Porque yo le hablé la verdad a ellos. En esa intimidad de relación médico-paciente, el gobierno no puede intervenir. Okay. Eso es como usted con su esposa. Eso es privado. Aquí nadie puede venir a opinar. ¿Por qué? Porque ustedes van a buscar lo mejor en ese lecho individual en el cual nadie se puede meter. Así yo hice con mis pacientes. ¿Sabes qué? Yo quiero salvarte. Yo quiero que tú sepas la verdad. Y estas cosas, vamos a hacer unos laboratorios. Vamos a hacer CBC más diferencial, vamos a ver si esto es una bacteria, si hay un virus por ahí transitorio. Vamos a hacer pruebas de cortisol, a ver si es que tienes el cortisol alto.
Y los pacientes estaban bien. Yo, apagar el televisor. Una pregunta, doctora. ¿Hay una dictadura mundial? ¿Hay una dictadura planetaria que impone a los países estas guías? Lamentablemente sí. Todo aquel Estado miembro que es parte de la Organización Mundial de la Salud, que están dentro de un acuerdo vinculado, ¿verdad? A través de estas asambleas de salud que ellos hacen anuales, ellos permiten recibir a cambio un dinero y hacen este pacto o alianza a nivel global, que entonces cuando haya una emergencia, es decir, una epidemia, es decir, una enfermedad o condición que esté entre las naciones adyacentes y cerca y pueda afectar a alguna que esté entre medios, o haya, escucha bien esto, un colapso del sistema de salud, o haya unos problemas que se levante el pueblo y en un problema de ambiente medioambiental, la Organización Mundial de la Salud puede solamente recomendar, pero no puede dar en autoridad unas medidas específicas. El gobierno las acata si quiere. Me explico. Ellos pueden recomendar. Y cuando la Organización Mundial de la Salud se formó, como bebé, la única ley en virtud que se le dio es recomendar. No hacerlo. No imponer. Okay. No hacerlo en forma de una dictadura y decir, si no lo haces así y si no te vacunas así, pues no, pues. Ok, pero entonces ahí viene la próxima pregunta. ¿Cuán influencia tiene la farmacéutica y cuánto dinero dejó, en este caso, en Puerto Rico? Porque ¿cómo es posible que no se cuestionó nada y entonces el gran guiso, el gran ganador aquí fueron los confeccionadores de mascarillas, los confeccionadores de las pruebas fraudulentas PCR y moleculares. Las pruebas PCR que yo me hacía Escucha lo que dije, pruebas fraudulentas. Por eso, porque a veces muchas te daban muchas de positivas, falsos positivos. ¿Y qué tal si te digo que los de la ley 2022-60, inversionistas no pagan contribuciones sobre eso y se mudaron a Puerto Rico? Ay, repita eso, por favor. ¿Qué tal si le digo que los creadores de las pruebas fraudulentas o la principal cadena de la prueba fraudulenta PCR se había mudado a Puerto Rico a no pagar exenciones contributivas a través de la ley 2022, hoy conocida como la ley 60, para usarlas para encerrar en un falso encarcelamiento no tan solo a Puerto Rico, sino a los Estados Unidos también? Lo que pasa es que Estados Unidos no se dejó, excepto los estados demócratas, pero la jurisdicción que se militarizó con una inteligencia sobrenatural y se sometió fue Puerto Rico, encerrando el aeropuerto. Aquí la gente no podía entrar, porque yo viajé, y yo veía cómo estaban los militares en el aeropuerto, que si no tenías una prueba fraudulenta que haya dicho que tú estás negativo a algo, que yo tengo una mordaza, o no presentabas el VacuID, que es una cosa digital asqueroso, como una licencia, tú no podías entrar a Puerto Rico. Eso lo hizo la gobernadora de aquel entonces y lo continuó el gobernador que le decía a la gente, vacúnate, vacúnate y vacúnate. Gente letrada en leyes, y son los primeros que le faltaron el respeto al pueblo de Puerto Rico. Pues estas personas se mudan a Puerto Rico, exenciones contributivas cero, y son los que hacen unas pruebas fraudulentas para encerrar a un pueblo. Wow. Ok, Diatre, yo no sé si yo voy a poder subir este video a YouTube. ¿YouTube me lo va a cancelar o no? ¿Usted cree que YouTube...? No lo va a cancelar. No lo cancela, hay directrices. Mire, una de las cosas buenas que está pasando de esta administración es que hay libertad de expresión. Puerto Rico parece que todavía no le cae el 20, que ellos no podían amordazar a nadie. Ellos están repitiendo. Mira que ya vamos para 5 años. Lo que pasó, como bien tú mencionaste cuando comenzaste el podcast, con Pedro Albizu Campos. Pero esto es un gran carpeteo. Gente, lo que la gente carpetearon a los independentistas para aquella época, que se resolvió en 1980 y pico, que el único tribunal supremo que resolvió esto a nivel de los estados fue la jurisdicción de Puerto Rico para que no persiguieran a los independentistas. Pero sabemos que en aquel entonces era el mismo FBI siguiéndolos. Pero es ahora lo mismo, porque el FBI de San Juan, ¿dónde está? Sabiendo que esto es un acto de terrorismo directo a nuestra población. Ellos lo saben. Este es el carpeteo con esteroides.
Bueno, sí, porque también nosotros ayudamos al carpeteo con nuestro Facebook y nuestras redes sociales, ayudamos y alimentamos ese carpeteo, pero este otro tipo de carpeteo es Esto diferente. es serio. Esto Sí. es bien serio porque se estableció a partir de la ley, ¿verdad? De la mordaza, que es una forma fácil de que el gobierno te persiguiera. ¿Cuál es la ley que le aplicaron a usted? O sea, ¿qué tipo de ley? Ley de mordaza. Un cesi desista que yo no puedo hablar utilizando los colores de la ley sobre, ¿verdad? Sobre lo que habíamos, lo que habíamos hablado al principio. Ok, pero por ejemplo, yo que lo estoy diciendo aquí frente a usted, usted no está en violación a esa ley de mordaza. Yo estoy diciendo las palabras, pero tú tienes libertad de expresión. Bueno. Estaría cañón que yo te dijera no lo digas, porque entonces yo estoy haciendo con usted lo que me están haciendo a mí. bueno, pero a sí, diferencia- pero yo tampoco quiero meterle a usted en problemas y yo soy solidario con la lucha que usted lleva. Pero y- si no y lo dices, quiero- pero si no lo hablas, ¿quién lo va a hablar? ¿Quién le va a llevar el mensaje para que la gente abra la mente? No, definitivamente, y por eso es que yo decido invitarla, Gracias. porque yo quiero llevar un mensaje de que aquí no debe de haber discriminación, debe de haber libertad de expresión y que la gente, a base de la información, pues decida y que platiquemos, que haya debate. ¿Cómo se puede decir? Un debate Vigoroso, que ambas partes muestren y puedan presentar la evidencia que realmente cada cual pueda traer, que, by the way, va a ser ninguna. Porque nosotros hablamos la verdad desde el principio y ya todo ha salido a la luz. Esto no puede volver a pasar de nuevo. Sí, yo lo que estaba tratando era como un debate sano, Sí. de informativo y de sana convivencia en términos de, ¿verdad?, de que aprendamos todos. Ojalá fuese, pero ellos fueron violentos. Ellos fueron violentos con el pueblo, ellos torturaron al pueblo. Tú sabes lo que es que a los abuelos le decían, tus nietos no te pueden visitar, oye, ponte la inyeccioncita para que puedas ir a ver a tus abuelos. En los hospitales los separaron a través de un cristal y ponían las manos. ¿Tú crees que se puede tener un debate sano con esa gente que implementó unas medidas dan asco? No, y que, oye, que perdieron familiares que no se pudieron dar ese último abrazo, que no pudieron tener ese contacto natural físico con esos familiares que estaban supuestamente, oye, que ya yo veía también un patrón de aquellos pacientes que llegaban con un enfisema o que llegaban con un problema respiratorio, los entubaban y morían. Morían. Yo tenía pacientes que tenían una fractura de cadera, yo tenía que llamar al hospital, no voy a decir el nombre del hospital, en San Juan, para decirle al médico, oye, tú no tienes que estar esperando ninguna prueba PCR de nada. Mi paciente tiene una fractura de cadera y tiene que ser operado ya. Esa es la razón por la cual yo te presenté ese paciente. O sea, a ese nivel. Porque la pelea no es tan solo que venga del gobierno para acá, un gobierno corrupto. Entró mucho dinero. Es también cómo tú hablas a tus colegas médicos sin tú violentar esos códigos de ética, de respeto que yo tengo que tenerles a ellos, especialmente a los especialistas, que se les fue mucho de ellos el avión. Ok, entonces, que eso habíamos hablado de cómo la medicina también, a través de los especialistas, pues las fragmentas y no lo hace de una manera integral. Pero eso es otro tema. Ok, ¿cuánto dinero usted estima que ha llegado a Puerto Rico después del 2020 y cómo eso beneficiaba a la clase médica, a los hospitales? ¿Cuánto dinero estamos hablando? Yo recuerdo que cuando la señora gobernadora dictaminó el encierro, ella llamó al presidente Trump y le pidió urgente, ¿verdad?, que cerrara el aeropuerto y los puertos. Y él claramente dejó dicho que se lo dejaba o lo otorgaba a los gobernadores, ¿verdad?, por el poder federal, que lo dejaba en las corporaciones como tal. Y ella mencionó con su propia boca y dijo 6.2 billones de dólares. 500 millones. Wow. Eso fue el principio. Después de allí, la pluma se cierra exactamente un día como hoy, junio 30. No sé decirte qué cantidad, ¿verdad? Porque quisiera yo saber, porque se vacunó demasiado. Aquí las iglesias, no voy a criticar a ningún pastor, ¿verdad? Porque no debo hacerlo. Me refiero, aquí hubo centros de iglesias que abrieron para operar como centros de vacunación. Y si tú vas al registro del Contralor, vas a averiguar cuánto recibieron esas iglesias. Pues hablando de iglesia, aquí yo tengo un mensaje de un sacerdote. ¿Lo pongo? Claro. Los periodistas preguntan de todo y entre las cosas que le preguntaron fue sobre las vacunas y el Papa dijo,
Pues digo, yo no sé por qué están todavía en contra de las vacunas. Y hasta fíjate que hasta cardenales están en contra de las vacunas. ¿Por qué será, verdad, que hasta cardenales están en contra de las vacunas? Bueno, pues hasta esas cosas se dan. Pues si el Papa no sabe, que se ponga al día y sepa, ¿verdad? Yo no me meto para allá. De eso saben los médicos, no los cardenales ni el Papa, los médicos. Así que usted oiga lo que dicen los médicos, que gracias a Dios por todos lados cada vez surgen más médicos valientes que están explicando las cosas. Yo estoy rezando por una médico puertorriqueña que se llama Sally Priester. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué valía! Le han querido poner hasta una mordaza. Esta mujer tiene un récord médico impecable. Trabajó hasta en la sala de emergencia de San Juan. Llega 20 años de doctora. Atendió desde el principio de la pandemia en Puerto Rico, cuando llegó la italiana aquella en el crucero, el revolú, que dicho sea de paso, el esposo de la italiana que murió nunca le dio COVID. Fíjate que tú, compartieron un camarote, vino ella con COVID y a él nunca le dio COVID. Pues ella, desde que llegó ahí al hospital presbiteriano, porque ella tiene sus oficinas por ahí en Condado, ha estado mano a mano trabajando con pacientes de COVID. Ha atendido más de 1,000 en el inicio. Ninguno se le murió y ninguno estaba vacunado con Pfizer. ¿Qué cosas? Y ella tiene sus metodologías de cómo atender los pacientes de COVID. Qué interesante, Sally Priester. Y cómo han intentado censurarla y callarla. Hay que escuchar a los médicos. Usted no le haga caso a la prensa. Ni el gobernador es médico, ni el gobierno son médicos. Usted escuche a los médicos, lo que tienen que decir. Pues igual el Papa. Igual tiene el Papa unos médicos que le rodean, que le dicen las cositas. Así que como yo no conozco al Papa, yo rezo por el Papa. No me pongo a juzgarlo. Sin palabras. Gracias. A mí, yo creo que es libertad. Es libertad. Todos los que hablan aquí en Puerto Rico de libertad, a todos los sectores, a todos los grupos, a todos los partidos que hablan de libertad. La libertad empieza con la libertad individual, con la libertad de escoger, con la libertad de tú decidir por tu cuerpo, ¿verdad? Y cómo tú decides hacer tu vida en ese sentido. Una imposición como la que fue la imposición contra todo un pueblo y contra toda la humanidad. Yo levanté mi voz a través de mi accionar, no fui vocal, pero mi acción habló por esa postura, ¿verdad? Y tuve unas decisiones y me gané enemigos, enemigas, pero que creo que ya eso ha sanado con algunos, ¿verdad? Con algunos y algunas personas. Pero viendo la expresión de este sacerdote, que verdad que no lo conozco, no sé si fue aquí en Puerto Rico, pero creo que lo dijo muy claro. ¿Dónde fue eso? No sé. No sé. ¿Usted no lo conoce? No creo que lo conozco. Pues aquí le estamos dando crédito, le estamos dando foro. Me imagino que eso fue en medio de aquel, ¿verdad? De aquella situación. Entonces, ¿cómo están las cosas, doctora, actualmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo con su caso? Obviamente sé que tiene la mordaza porque no puede hablar de estas cosas, pero ¿qué es lo próximo? Sí, gracias por preguntar. Nosotros estamos ahora en camino a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya sometimos un mandamus, ya lo aceptaron, así que tenemos docket y número de casos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sabemos que allí hay 9 jueces y que la mayoría de ellos son republicanos pro libertad de expresión, que eso cumple con las políticas, ¿verdad?, establecidas por el presidente Trump, y que no porque sea el presidente Trump, sino porque es lo más que nosotros tenemos que respetar, la libertad de expresión. Y ahí es que estamos esperando que esos días lleguen,
y se establezca la ilegalidad y la inconstitucionalidad de todo este proceso de haber radicado una mordaza a un médico científico que lo que ha tratado es de salvar vidas, cuidar por ellas, velarlas, y que no va a detenerse a ninguna falacia, programas de gobierno, de cambios sociogeopolíticos que se quieran establecer. Vamos a seguir hacia adelante hasta las últimas consecuencias, hasta que quede desmantelado todo este plan y que los rostros que impusieron esta mordaza a mi persona sean revelados para que no lo vuelvan a hacer. ¿Está relacionado el vehículo genético con el autismo en niños? Definitivamente. Definitivamente. Yo tengo padres que me han dicho, desde el 2020 para acá, me han dicho que tan pronto le pusieron fíjate cómo le dijiste el vehículo, pues estamos consonos en lo que estamos hablando, desde que se aplicaron la inyección en el 2020, diciembre para acá. Recuerda que esto fue por fase, primero los de salud, los de primera línea, ¿se acuerda? Que los clasificaron y reclasificaron. Es una pena escuchar a los padres decir que le pusieron la inyección a los niños y que ya el niño cumplió 2 años y que, según decía papá y mamá, ya no lo dicen. Y es desgarrante las miradas de estos padres decir, ay doctora, mi bebé ya no me mira. Yo le hablo y está perdido. Y en Puerto Rico hay un % bien alto de niños autistas y con problemas de educación especial. Es como si ellos dejaran de tener una realidad o contacto en el mundo, especialmente con aquellos que le enseñaron a decir papá y mamá. Quiero traer algo a colación. Es un monstruo tan grande que yo no le tengo ningún tipo de respeto. ¿Cómo tú le puedes poner a los padres una mascarilla y enseñarle a decirle a tus niños papá y mamá? ¿Tú sabes cuánto va a ser el retraso sensorial, motor y de hablar de los puertorriqueños de esta próxima generación? Porque las consecuencias de estos 5 años no las vamos a ver hasta que estos niños lleguen a un 4º año. No sé si me explico. Nadie tenía que usar una mascarilla. No hay evidencia científica que te haga probar y te respaldara que tú tenías que alejarte de los tuyos utilizando una mascarilla. Al contrario, aumentó el cáncer oral bucal en tantas personas que hasta sus dientes se les cayeron. Esto es bien serio. El razonamiento crítico lo tenemos que dejar de pasearlo y traerlo de nuevo a nuestro cerebro. Nosotros tenemos un cerebro hermoso y perfecto. Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, donde la ciencia y el arte se tienen que combinar. Y los que tenemos un sistema de juicio, que es el área frontal, no tenemos que estar haciéndonos pruebas fraudulentas para lastimar, donde está el juicio para decidir. Lo que tenemos que optar por hacer, que nosotros estamos en valores y en dignidad y en unos principios que no podemos cambiarlos por una ciencia que ahora mismo no valida la ciencia que siempre hemos respetado. Y la gente tiene que volver a la ciencia real y respaldada por evidencia científica. Si no, no vamos a regresar jamás a ser ese Puerto Rico que todos añoramos y hemos ido perdiendo. Porque recuerda una cosa, así como hemos perdido la libertad de expresión, no podemos perder las playas. Cerraron las playas en aquella época. Desde mi oficina yo podía ver la playa y le decía a mis pacientes, vayan a la playa, olvídense de eso. Y a veces me decían, la policía no está dejando. Y ahí yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si la playa es lo más importante, la playa es un antídoto de salud física, emocional y mental y hasta espiritual. Si tú le cierras las playas a un pueblo, ¿a dónde el pueblo va a ir a divertirse? ¿A dónde el pueblo va a buscar sanación? Porque generalmente nosotros vivimos rodeados de agua. Nosotros tenemos sobre 200 y pico de playas. Esto no es nada más arriba en el norte del Atlántico o el este, oeste y el sur. Nosotros tenemos playas escondidas que son reconocidas a nivel mundial, que son las más hermosas. ¿Qué te puedo decir? Bueno, aquí yo quiero dar un reconocimiento a todas esas surfistas, a todos esos colegas surfistas que rompieron aquella regla, aquella imposición y se fueron a surfear en Isabela, en Rincón, en Aguadilla, en San Juan, en Arecibo, que rompieron y fueron a disfrutar
de las olas, de lo que nos provee la madre naturaleza, mientras la FURA y la policía los esperaba y tratando de perseguirlos. Yo les doy un abrazo solidario a todos esos surfistas que realmente fueron en búsqueda de esa libertad y de esa diversión natural que nos brinda la madre naturaleza. ¿Usted se la creyó del principio todo o usted se la creyó y después cuestionó? Bueno, yo me creía que venía algo por China. Y tan pronto salí, recuérdate que yo trabajo en desastres mundiales. Y a nosotros nos preparan, cuando vamos a esas misiones a atender pacientes, con unas pastillitas que se llaman HCQ. Te tomas 2, ¿verdad? Semanal en la exposición, y luego cuando termina la exposición, de cualquier país que tú vayas y te regreses a tu casa, pues entonces tú te tomas por una semana más 2 comprimidos y terminó la HCQ. Okay. Pues obviamente en 5 de marzo yo voy a las farmacias de condado y le pregunto a las farmacéuticas, a las licenciadas, que yo quería las HCQ. Y me dicen, 5 de marzo me dicen que el gobierno las había recogido. Eso para mí es terrorismo. Okay. El 6 de marzo yo hice una actividad en el AC Mario de condado y traje un internista infectólogo de Dallas que habíamos hecho junto al fellowship, y esto para explicar a las personas que no se hicieran las pruebas fraudulentas. Entró un ex político tosiendo y estornudando. Y ahí yo me di cuenta y yo dije, esto es una mentira. Te estoy hablando, contestándote a las preguntas del evento histórico, porque en aquel entonces yo no tenía una mordaza. Cuando yo me cierro en mi casa, ¿verdad? Porque yo soy creyente, digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Boom, veo las cosas como vienen y yo decido no cerrar mi oficina y seguir atendiendo pacientes. En el transcurso, lo que más me ha chocado ha sido que recibí una llamada de una paciente que la obligaron a ella a ponerse una 3ª vacuna para poder ver a su esposo que estaba encamado, y él no tenía anestesia y lo estaban entubando, y la obligaron a ella a amarrarle las extremidades a su esposo mientras su hija lo veía por FaceTime porque su hermana lo transmitía. Eso es lo más desgarrante, o una de las historias más desgarrantes que yo he escuchado. Y lo último es que aún aquí hay un hospital que los médicos obligan a los pacientes para trasplante vacunarse. Eso es un suicidio prematuro, terrible, cuando ya tenemos evidencia científica, ¿verdad? Hay evidencia científica que respalda que si te trasplantas, tu órgano trasplantado no va a funcionar. Tu cuerpo lo va a rechazar conjuntamente con la vacuna, que tiene artefactos que todavía no hay un médico que pueda decir exactamente qué es lo que tiene. Eso es chocante. Ok, pero un trasplante de corazón, un trasplante de pulmón, ¿qué tipo de...? De riñones, por ejemplo. No importa el trasplante que sea, de hígado, no importa el trasplante del órgano que sea, ellos te están exigiendo que tengas 2 vacunas o más, que tengas una 3ª dosis. Un hospital que es especializado en trasplantes en Puerto Rico. Todo el mundo sabe cuál es. Vaya y busque cuánto se está ganando ese hospital en dinero para continuar en el 2025, junio 30, exigiéndole a sus pacientes que se vacunen con una dosis extra. Es ridículo. Esto es un suicidio. Okay. Tenemos casos en que la persona no estaba vacunada, se puso el trasplante, llevaba 4 años con el trasplante de pulmón normal y de momento cuando se puso la vacuna, a la semana muere. ¿Qué es lo que se ve en el microscopio? Buena pregunta. Ahí debajo del microscopio lo que se está observando en los fluidos o en la sangre o en la orina de las personas que se inocularon, un universo completo de artefactos, de metales y de un sinnúmero de cosas que todavía quisiéramos... ¿Metales? Metales. ¿Cómo que metales? Sí, se ven cuerpos extraños, se ven metales y se ven artefactos. No sabemos exactamente cuáles son. Recordemos que hay estudios que ya han visto más de 50 distintos metales y lo que también está compuesto en la tabla periódica. Entonces, cuando miras al microscopio, estás viendo que estas estructuras se multiplican, se triplican y se atraen entre sí. Y eso, vaya la redundancia, el arquitecto que haya trabajado en hacer estas vacunas, quisiéramos saber, ¿verdad?, si siguen vivos. Porque haber trabajado esto en miniatura, en una nanotecnología tan específica y tan exacta, y después haber sido introducida al ser humano, recordemos que esto va al hombro, al músculo deltoides,
Un 25% se queda aquí, pero el 75% viaja a todo el cuerpo. Y eso es lo que produce más adelante cuando las personas te dicen siento pinchazos, cuchillazos, como navajas en el cuerpo. Todo esto va viajando por el torrente sanguíneo desde el cerebro, ¿verdad?, hasta las extremidades del cuerpo. Yo he escuchado sobre la nanotecnología. Y, o sea, que si hay cuerpos ya como metales y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Con qué intención entonces se puede con qué intención pudieran inocular ese tipo de material en el torrente sanguíneo de las personas? O sea, ¿qué se puede hacer con la nanotecnología? Tú sabes que antes hablaban de que si la frecuencia 5G de las antenas, la cosa. Yo no me voy a poner conspiranoico, pero yo sé que la ciencia y la tecnología la han desarrollado a unos niveles exponenciales, que la tecnología que nosotros vemos hoy públicamente es una tecnología que está atrasada a lo que tienen los que generan esta tecnología, que están sumamente avanzados ya. O sea, la tecnología que nosotros vemos hoy en día ya la han visto ellos muchísimos años atrás. O sea, que no quiero imaginarme con qué intención pudieran utilizar ese tipo de, qué sé yo, no sé, de nanotecnología. ¿Usted tiene alguna teoría sobre eso? Sí, es importante lo que estás mencionando, porque para todo hay una razón. Desde hace décadas había la intención de convertir a los seres humanos, ¿verdad?, a los ciudadanos, en seres inteligentes, ¿verdad? Y para que eso sucediera, tenían que aplicar en el cuerpo todos estos artefactos para crear más adelante que con la activación y bien utilizando el rostro de la salud, a medida que te vas poniendo más vacunas a partir del 2020, estos artefactos se atrayeran entre sí, y existe evidencia de otros médicos en otros lugares del mundo donde el cuerpo emite una señal MAC, como si fuera un dispositivo de wireless, ¿verdad?, de Bluetooth. Okay. Y esta es la evidencia de lo cual ellos quieren hacer las ciudades inteligentes. En el caso de Puerto Rico, el señor Pierluisi firmó para que Puerto Rico fuera una isla inteligente. Y no es de inteligencia nada, es sencillamente conectar todo para que seamos vigilados y que a través de estas estructuras que están en el cuerpo, los que sobrevivan, claro, van a estar conectados a través de estas 5G. No lo estoy diciendo yo nada más. Hay muchos médicos en el mundo que lo están diciendo. Pueden ir al website de Targeted Justice, en la cual yo participo con otros médicos y abogados, donde pueden ver toda esta tecnología que ha sido identificada por ex miembros de la inteligencia de la CIA federal. Y esto no es un juego, esto es una realidad, y la realidad que se hablaba del futuro ya llegó. Lo más triste de todo esto es que hay un sector tan dividido, ¿verdad? Los que creemos, sabemos que van por nuestras almas y tenemos que buscar la salvación y no vacunarse con esta nanotecnología y microartefactos que tienen una razón primordial en el cuerpo, causarte la muerte en algún momento. Y persecución. Y persecución. La primera persona que yo leí hablando sobre el transhumanismo, que tiene que ver con esto, se llama Daniel Stulin, que él escribió también un libro que se llama El Club Bilderberg, y él, a través de sus libros, ¿verdad? Y él también, Operación Octopus, y distintos tipos de libros que él hizo. Me acuerdo del libro Transhumanismo, y eso que usted acaba de describir, él lo describía en ese libro hace como 7 o 8 años atrás. Así que no me extraña. Te voy a decir más. El generador de los cuerpos inteligentes, quien le dio el plan estratégico para que fuera establecido, fue el señor Bill Clinton, presidente. Creo que se ha dicho algo. Sé que usted trae una documentación. No sé si en poco tiempo se pueda hablar sobre eso, si quiera presentarlo o si vale la pena, ¿verdad? No sé. Existe evidencia científica de los efectos secundarios de la vacuna. Usted entra a PubMed y puede irlo a buscar. Hay miles. Y de hecho ya Pfizer a los tribunales indicó, ¿verdad?, que existen más de 1.200 efectos secundarios. No se vacune más, por favor. BioNTech, en agosto 2021, ellos hablaban de las miocarditis y la pericarditis y de las malformaciones congénitas que iban a venir en los bebés. Ya ellos lo sabían, así que esto era un plan. Hay más vacunas que vienen en calendario
en camino, que lo que mencionaste en algún momento, es diferente al calendario de vacunas anterior. Esta gente hace más de $950 millones al año y estas son las fases distintas. Primero hay un ID o un número y luego va a la fase preclínica, clínica, fase 1, 2 y 3 y luego va a la comercial y luego va a mundial. Y una de las cosas más importantes es que la gente tiene que entender que aquí desde el 2005 están tratando de empujar esta agenda para globalizar una sola ley mundial, usando el rostro de la salud. A mí me llama mucho la atención porque en julio del 2020 aparece el Task Force de Puerto Rico como el ejemplo a emular y a seguir en el 2020 a nivel de todas las naciones en PubMed. Lo pueden buscar, yo porque no puedo decir la palabra, pero ¿cómo es posible que esto apareciera en el 2023? Septiembre del 2023 y ya ellos estaban reconocidos en el 2020 como el Task Force a nivel de la nación americana a emular. Así que no sé qué van a hacer porque el presidente dijo que aquí nadie va a cumplir con las leyes de encerramiento, ni de vacunación, ni de mascarilla y ni de pruebas fraudulentas. Y me llama mucho también la atención que en el 2017 la revista Time tenía exactamente bajo el microscopio lo que se iba a observar. Esto es parte de las cosas que las personas inoculadas, pulladas o vacunadas tienen en su cuerpo. Así que yo les exhorto a todas las personas que te estén viendo. ¿Cómo es eso? Que, pero espérate, ¿cómo es eso? Eso es sí, una foto del virus. Esto, de lo que iba a aportar la gente más adelante. Eso fue lo que trajo el vehículo. En el 2017. Eso es lo que trajo el vehículo. Y ya lo tenían en una foto. En la revista Time ya estaba hablando del futuro. Y esto es bien importante. Y que exhorto a la gente a que no se vacune más con esta vacuna experimental y con ninguna vacuna. Usted no tiene que hacerlo. Usted disfruta de un sistema inmunológico. Usted tiene playa, vaya a playa todos los días. Coma bien. Esté contento y feliz. Refuerce su sistema inmunológico. Y aparte de eso, yo les exhorto a que vayan y busquen, vean su sangre, un peripheral smear, en una laminilla, bajo un microscopio. A los tecnólogos médicos en Puerto Rico que hicieron mucho dinero, excepto 2 tecnólogas. Los demás no quieren mirar al microscopio porque se supone que lo que ellos estén viendo bajo el microscopio lo estén reportando al Departamento de Salud. Y yo les recomiendo que vayan y visiten a la doctora Sally Priester a su oficina y allí le van a dar un tratamiento de excelencia. Llámenos, que ahí vamos a estar siempre con ustedes. Y que sigan las páginas, son importantes para que estén al día con las cosas que están pasando. ¿Hay alguna página que usted lleva información? O no, bueno, no. ¿Hay alguna página que...? Sí, ¿Cuál? Ajá, Dr. Sally Priester, Uncensored. Okay. Sin censura. Sin inglés, censura. Porque en español no se puede. Bueno, pues ahí lo tienen. En Instagram, Dr. Sally Priester. Y en Twitter, Dr. Sally Priester también. Bueno, pues doctora, gracias por este diálogo. Gracias por tener la disponibilidad de venir aquí. Sé que viene de lejos y gracias por compartir su experiencia con nosotros. Estaremos atentos, ¿verdad?, a todo lo que pase con su caso. Sabes que esta es tu casa. Te estoy tuteando porque ya... Somos amigos de la lucha. Así que gracias por la solidaridad con el acceso a las playas, con los movimientos ambientales y principalmente, ¿verdad?, con esa visita y solidaridad con nuestra lucha que llevamos aquí en Rincón. Así que, gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y a tus seguidores. Dios los bendiga mucho, no se quiten. La lucha se da de 2 formas, ¿verdad? Se da en los tribunales y en la calle. Pues ahí lo tienen, aquí en la nueva Tu Casa desde cero. Nos vemos en la próxima.